Comenzaremos primero con el caso clínico, posteriormente vamos a hablar sobre la fisiopatología del caso clínico y el objetivo terapéutico, entre otras cosas. Por favor. Bien, el caso clínico es un paciente de sexo masculino que tiene 11 años de edad y presenta dolor abdominal, flatulencia y pérdida de apetito. Al examen coproparasitológico se observa presencia de quistes de Taenia saginata. Viendo los signos y síntomas que presenta el paciente, como repito, tenía dolor abdominal, flatulencia, también presentaba pérdida de apetito, demostraron junto con el examen coproparasitológico las quistes Taenia saginata y podemos concluir que el diagnóstico es una teniasis. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología. Aquí tenemos un pequeño resumen de lo que es el ciclo de vida de este parásito. Primeramente, los huevos o los proglótidos salen al medio ambiente a través de las heces de los animales o de los mismos humanos. El ganado o hasta los propios humanos consumen estas heces que están infectadas y las larvas llegan a la pared intestinal a través de la sangre y terminan llegando a la musculatura, donde se convierten en cisticercos ahí en los músculos. Una vez que ya están hechos cisticercos en la musculatura, los humanos se infectan a través de comer esta carne del ganado mal cocinada o no cocinada totalmente. Y estos parásitos se adhieren a través del escólex en la pared del intestino delgado del humano y ahí se hacen los gusanos adultos, se desarrollan. Vale recalcar también, doctor, que el ser humano es el único hospedero para estos tipos de parásitos y esta Taenia que estamos presentando es la que se dice la bovina, existe también la del cerdo, la solium y la asiática. Bueno, aquí tenemos otro resumen de lo que es, hablando un poco de su fisiopatología. La infección inicial comienza, como dije anteriormente, a través de la infección cuando una persona ingiere estos huevos, ingiere estos huevos a través de carne mal cocinada. Se desarrollan en el intestino delgado una vez digerida. La Taenia saginata llega al intestino delgado a través de la sangre, se adhiere a la mucosa y a través de sus ventosas y ganchos y se desarrollan en gusanos adultos. Estos pueden llegar a poner hasta miles de huevos que salen al medio ambiente a través de las heces. Los efectos que tiene esto en el huésped humanos pueden ser variados. Sin embargo, una persona que tiene una carga muy alta parasitaria puede cursar con dolor abdominal, náuseas, pérdida de peso, ya que estos parásitos se alimentan de lo que el humano, a través de la dieta del humano. Las complicaciones no son muy comunes, pero si es que logra pasar, es que estos gusanos migran del intestino delgado a otros órganos, como puede ser el cerebro, el hígado, el apéndice, y ahí se complica mucho más. Y el objetivo terapéutico cuando se habla de una teniasis, el principal es eliminar a los gusanos del intestino delgado y también aliviar los síntomas asociados a esta infección, los síntomas gastrointestinales y prevenir o tratar las complicaciones. Bueno, terminando un poco, tratando de los principales objetivos, también va a ser defender lo que sean las ventosas del parásito para que así se puedan eliminar. Pero primero vamos a saber qué tipo de medicamentos utilizar. En este caso, nosotros unas clases terapéuticas que se llaman los antihelmínticos, pero solo vamos a tener dos tipos de clases que van a ser de mayor eficacia para esto. En este caso tenemos la piracetamida, que en este caso va a ser praziquantel, y otra alternativa que es la niclosamida, que es derivado del ácido salicílico. Que aquí tenemos que es la niclosamida y el praziquantel. Pero
hablando de lo que sería el criterio, ¿por qué escogimos el medicamento que vamos a hablar aquí? Ahora vamos a hablar sobre la eficacia. El praziquantel, que va a mostrar mayor efectividad sobre el parásito tenia, a comparación con lo que sería la niclosamida. En la seguridad, mostró tener menos efectos adversos que la niclosamida u otro tipo de fármaco. La conveniencia es que este praziquantel viene solo en un comprimido. Entonces ahí nos va también para entender un poco mejor el coste, porque va a ser más fácil para el paciente que lo consiga, o para el familiar, ya sea para el niño, y es más económico, ¿no? La niclosamida como alternativa es que va a actuar por contacto directo con el escoles de la tenia, que es uno de los objetivos terapéuticos que tenemos para que se pueda eliminar, tanto así inhibiendo la fosforilación oxidativa de las mitocondrias del parásito, produciendo prácticamente una parálisis en el mismo y destruyendo el escoles y los anillos para eliminar la tenia en trozos, o que el paciente la puede eliminar mediante las heces, pero ya segmentada. Su metabolismo hepático y va a tener eliminación renal, pero no le damos mucha importancia a este medicamento porque ya no se usa tanto. Y ahora vamos a hablar sobre nuestro medicamento P, que es el de elección para nosotros, que nuestro medicamento P va a ser el praziquantel, porque mostró mucha mayor eficacia sobre lo que sería la niclosamida, y en varias literaturas ya lo descartan los benzimidazoles, que ya no tienen eficacia sobre la tenia, más tienen sobre otros tipos de parásitos como el cariasis, etc. Su vía de administración del praziquantel será vía oral, debe tomarse en ayunas, y nos dice que puede ser de una dosis de 10 a 20 miligramos por kilo peso, pero como estamos hablando de un niño, estamos empezando con una dosis con lo que sería 10 miligramos, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre lo que sería el praziquantel. El praziquantel, su clase farmacológica va a ser una piracinolquinolina, va a ser perteneciente a los antihelmínticos, y su mecanismo de acción es el que nos ayuda a entender cómo es que vamos a eliminar estos parásitos. Va a aumentar la actividad muscular seguida por contracción, y luego va a producir una parálisis espástica. Y a dosis muy alta, si es que en este caso si usamos el de 20 miligramos, que sería la máxima por kilo peso, va a producir vaporización y vesiculación para posteriormente hacer una desintegración del tegumento de los parásitos. Pero se atribuye su capacidad para aumentar la permeabilidad de la membrana en algunos cationes monovalentes y equivalentes, especialmente en el caso. En este caso, tenemos un poco de dibujo como actúa, nos permite que se aumente la permeabilidad de calcio en los ciclos de tegumento. ¿Qué hará el calcio entonces? Va a aumentar la permeabilidad y va a pasar una parálisis hepática. Eso es importante, ¿no? El calcio va a producir una contracción permanente de esa. Claro, y ahí va a producir un debilitamiento de lo que sea sus ventosas para que posteriormente ya no esté pegado. Entonces su ADME va a tener una administración oral, se va a distribuir por todo el organismo, ya sea una dosis única. Va a cruzar la barrera hematoencefálica, y esto nos va a ayudar a entender un poco sobre los efectos adversos. Se va a monitorear principalmente en el hígado mediante el primer paso, y va a salir de vía renal. También se dice que se va a excretar vía biliar, y su vida media es de 4 a 5 horas. A ver, esto de las reacciones adversas, si cruzar la barrera hematoencefálica, ¿para qué además servirá? Bueno, vamos a tener en cuenta que el paciente va a presentar somnolencia, no va a presentar sueño todo el tiempo, y tenemos que advertirle de eso. Pero desde el punto de vista terapéutico, ¿qué beneficios podría traer el cruce de la barrera hematoencefálica? Para tratar las mismas complicaciones en caso de que el gusano haya migrado al cerebro para causar complicaciones. Ya que cuando hay cisticercosis cerebral, ¿no? Sí. Entonces puede ser de utilidad. Lo que la niclosamida, en cambio, no tiene esa capacidad, ¿no? Ni siquiera de ser sistémica, ¿no? La niclosamida. Bien, a ver, continúen. Bueno, entonces, hablando un poco
complexa. Las que principalmente se dieron es que el paciente presenta dolor abdominal y al cruzar la barrera hematocefálica, entonces el paciente que va a presentar somnolencia. Y efectos indirectos, tuvo efectos indirectos como ser fiebre, fluido, urticaria y cefalea, pero no son tan comunes como es la somnolencia y el dolor abdominal al tomarlo, ¿no? Y también debemos tener algunas consideraciones especiales, que está totalmente contraindicado en cisticercosis ocular y se debe vigilar en enfermos hepáticos porque se va a metabolizar en el hígado a través del primer paso, ¿no? Y también algo que tenemos que tener en cuenta para tratar otras enfermedades, por ejemplo, otro paciente que tenga alguna otra parasitosis, es que este medicamento va a aumentar la biodisponibilidad del albendazol. Por ejemplo, si estamos tratando una cariasis, al usar el praziquantel podemos aumentar su biodisponibilidad del albendazol. Y debemos tener cuidado en las embarazadas y en las personas que están en lactancia, porque este medicamento también tiene un 20% que se elimina vía leche materna. Bueno, y acá tenemos el cuadro principalmente, que nuestro principal diagnóstico va a ser una teniasis y en especificar el objetivo terapéutico, nuestro principal va a ser eliminar los parásitos del intestino y, como así a su vez, tratar la sintomatología abdominal. Nuestros inventarios de fármacos efectivos son los antihelmínticos, las piracinoroxicinofinas y los derivados del ácido salicílico, que viene a ser insulinas. Bueno, en cuanto a los grupos efectivos para criterio, en este caso yo puse los isimidazoles para que no se confunda, ya que ya no son efectivos contra la teniasis, por eso es que se representa como un seguro que el albendazol no es efectivo. El albendazol puede ser, pero ya los otros que se vuelven pero el albendazol está dentro de este grupo, e incluso para la cisticercosis, sí. El albendazol es más que considerable. Sí. A ver, seguiremos escuchando. Ya. Pero en este caso nuestro medicamento de P, excelente, va a ser el praziquantel, tanto por el coste y para el paciente, ya que va a ser un comprimido, un solo comprimido, porque estos vienen en una sola caja o en una sola tableta. Generalmente viene de 600 miligramos, ¿no? 66, como se llama, y como se usa de 10 a 20 miligramos por kilo peso, entonces si tenemos un paciente con 60 kilogramos, entonces una tableta le basta, ¿no? Que hace los 600 miligramos. Y la pauta de dosificación es un comprimido en ayuno una vez dado el diagnóstico. En este caso no puse duración porque, como viene a ser una dosis única, una vez lo toma, esperar hasta la siguiente visita y ver si la sintomatología paró. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Este medicamento tiene efecto sobre los quistes? No tiene, pero no son muy efectivos. Y entonces, ¿cuándo deberías volver a aplicar este medicamento? Si es que se vuelve a tener parasitosis, entonces sería dentro de lo que sería el intestino. A ver, fíjate, si no has logrado matar los quistes que están en el intestino, has matado las formas adultas, quedan quistes. Entonces, ¿cuánto será el tiempo el periodo de incubación de este gusano? ¿Cuánto es? ¿Recuerdan? Generalmente deben estar entre los 15, 20 días, ¿no? Entonces, tal vez de unas 3 semanas se puede repetir la dosis. ¿Para qué? Para que todos los quistes que se hubieran salvado y que han empezado ya a eclosionar y haya larvas, los puedes volver a matar. Sí. Y ahí también podríamos pensar en usar el albendazol como otro medicamento para poder matar todos los que sobran. Muy bien, entonces, a ver.
vía de administración, forma farmacéutica. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que tenga el resto? Que tenga curiosidad sobre este fármaco. No nos vamos a preguntar por el tratamiento de la cisticercosis del cerebro, cuánto durará el tratamiento. No es quirúrgico, pero puede hacer eliminación a través de rentación. Sí, puedes darle nomás el fármaco se acompañan generalmente estos fármacos con dexametasona, con un corticoide para evitar la inflamación que produce la muerte del parásito, y si no está no hay un gran compromiso cerebral, estos quistes mueren y se llegan a calcificar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué grupo era? ¿En qué caso? 49. Muy bien, listo. Sí, otro 49. El mío va a ser entre un cigarro y no. ¿Está bien? Yo lo dejo. ¿Ya? ¿Me enviaron a un correo? Ah, ya lo Entonces, esto es con... Vale, fácil. Este es el... ¿Qué número es el caso? 16. Vamos. Vamos a presentar un caso clínico en el cual tenemos un paciente de sexo masculino de 50 años que presenta un dolor abdominal tipo cólico acompañado de náuseas y vómitos biliosos. El diagnóstico es litiasis vesicular, litiasis biliar, los mismos. Y el objetivo terapéutico se basa prácticamente en disminuir el dolor hasta encontrar el tratamiento que se le tiene que dar al paciente, que normalmente es quirúrgico de la litiasis. Y también vamos a tratar lo que son los síntomas asociados, pero no vamos a enfocarnos en el dolor. Fisiología y un poco anatomía es que la vesícula biliar es un saco que se aloja en la parte inferior del hígado y su única función es almacenar bilis, que es un líquido que es secretado por el hígado. Entonces su función va a ser almacenar bilis y liberarla a través del conducto cístico y colédoco por la ampolla de Vater hasta el intestino delgado. El líquido de la vesícula biliar prácticamente es para ayudar a digerir las grasas y lo va a hacer a través de la contracción. Esta contracción normalmente va a ser, prácticamente va a ser hormonal a través de la hormona de la colecistocinina. Esta hormona se libera en el duodeno, en la mucosa. Pero ¿cuándo se va a liberar? Se va a liberar cuando ingresa comida, específicamente alimentos que son ricos en lípidos. Cuando ingresa, pues la mucosa va a liberar esta hormona y va a mandar una señal a la vesícula biliar para que ésta se contraiga. Pero ¿qué sucede cuando hay un lito o hay un cálculo? Cuando un cálculo obstruye ya sea el conducto cístico o el conducto colédoco, pues esto va a aumentar la presión y va a distender la pared de la vesícula biliar, causando un dolor. Pero ¿cómo va a causar el dolor? A través de las vías nerviosas, ¿no? A través de la transducción, la transmisión y la modulación del dolor. Esta transducción, como ya dije, va a distender y va a aumentar la presión y va a mandar una señal a través de las vías periféricas hasta la médula espinal, y ya el cerebro lo va a modular como un dolor tipo cólico en la parte superior derecha del abdomen.
Anterior. ¿Qué tipo de dolor será este? Un dolor tipo cólico de alta intensidad. ¿Cómo se van a formar los cálculos? Los cálculos son estructuras que están compuestas por colesterol, bilirrubina, sales de calcio, carbonato y fosfato. Tenemos dos tipos de litos, los pigmentarios y los de colesterol. Los pigmentarios se subdividen en litos negros y litos ocres. Los litos negros son litos que están compuestos por bilirrubinato de calcio y los ocres son litos compuestos por bilirrubinato de calcio con capas de grasas. Y los de colesterol, que son los más normales que aparecen, es por una excreción excesiva de colesterol biliar. ¿Por qué? ¿Cómo se van a formar? Se van a formar por una hipersecreción biliar de colesterol con sobresaturación de bilis que ocurren normalmente en los pacientes obesos, por una hipomotilidad vesicular, que es por una falta de contracción de la vesícula, y una hiperproducción de mucina y la cristalización acelerada del colesterol. Como grupos farmacológicos efectivos, nos vamos a basar prácticamente en los analgésicos y los antiespasmódicos. Y algo para agregar es que todos los medicamentos que vamos a dar van a ser por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque el paciente está con vómitos y náuseas. Así que para la elección de medicamentos nos basamos en 3 medicamentos. Ya tenemos el bromuro de iosina, que va a ser un anticolinérgico, el clorhidrato de valverina, que va a ser un bloqueador de los canales de calcio, y la iosina, que también es un anticolinérgico. Ya en el cuadro que ustedes ven en pantalla vamos a tener más o menos una descripción por cada uno de los criterios: el perfil farmacológico, eficacia, seguridad, comodidad y costo. Básicamente hace una comparación en los medicamentos. Nosotros vamos a elegir como nuestro fármaco al bromuro de iosina, que va a ser nuestro antiespasmódico. Cabe recalcar que anteriormente mi compañero dijo que vamos a tener un medicamento analgésico, pero ese podría ser como de apoyo, igual que podríamos elegir un medicamento antiemético. O incluso, dependiendo del caso clínico, podríamos incluir un litotrófico, que es uno para disminuir el tamaño de la piedra de la vesícula, dependiendo del tipo de piedra. Pero para este caso específico vamos a elegir un antiespasmódico que va a ser el bromuro de iosina. Ahora, ¿cuál va a ser la clase farmacológica? Como clase farmacológica, tal como lo dije, va a pertenecer al grupo de los antimuscarínicos. ¿Ya? Su mecanismo de acción como antimuscarínico va a actuar sobre los receptores, muscarínicos, inhibiendo la acetilcolina, ¿ya? Que esto va a provocar que va a tener efecto directamente lo que va a hacer en el músculo liso, ¿ya? Provocando, claro, va a provocar una relajación y va a actuar como antiespasmódico. Después, en la dosis y el uso clínico, como habíamos mencionado, el tratamiento va a ser endovenoso y la dosis recomendada va a ser de 10 a 20 mg por día intravenosa cada 6 a 8 horas. Dentro de los efectos adversos más comunes vamos a tener boca seca, visión borrosa, retención urinaria, estreñimiento. ¿Qué va a pasar en caso de sobredosis? Como actúan en los antimuscarínicos, como actúa como anticolinérgico, podemos tener confusión, la visión borrosa, convulsiones, entre otras. Después, ¿cómo va a ser su farmacocinética? Se va a absorber de manera muy rápida en lo que va a ser por vía parenteral. Ya su efecto máximo va a llegar entre 30 a 60 minutos. Va a ser metabolizado por el hígado y va a ser excretado por vía renal. Va a tener una semivida de 2 a 3 horas. ¿Puedes cambiar, por favor? Bueno, en la presentación vamos a tener una presentación inyectable, tal como les dije, de 10 a 20 mg ya para la administración intravenosa. También vamos a tener comprimidos, pero en este caso nuestro paciente cuenta con vómitos, por lo tanto vamos a utilizar endovenosa. Como contraindicaciones, tenemos que tener mucho cuidado los pacientes que van a tener glaucoma, retención urinaria, miastenia gravis, obstrucciones intestinales por el mismo estreñimiento. La duración del tratamiento, bueno,
no se recomienda que este fármaco sea utilizado de forma prolongada. Y dentro de las interacciones medicamentosas no podemos utilizarlo acompañado de otros fármacos anticolinérgicos debido a que van a potenciar su efecto, y tampoco tenemos que interactuar con los inhibidores de la acetilcolinesterasa y con antidepresivos tricíclicos. Para elegir el medicamento P, como dije hace un momento, nos basamos en la eficacia, seguridad, conveniencia y costo. ¿Sí? Bueno, como les mencionaba mi compañero, en un principio teníamos un paciente que nos dieron solamente la generalidad, o sea, no tenemos claro qué tipo de cálculos tenía, ni porque hay, como mencionó Fabio, hay cálculos que son de colesterol, hay otros que son de distintas, raíz, como dice. Por lo tanto, habíamos pensado en 3 fármacos inicialmente, o sea, un antiemético, un antiespasmódico y un analgésico, el analgésico para que actuara en conjunto con este antiespasmódico. Entonces, dentro de esto, empezamos a analizar y vimos que los 3 que nos convenían, recalco que nos centramos en el dolor, pero tenemos que mencionar esto porque es importante. Tomamos el ondansetron como antimético, el bromuro de iosina como antiespasmódico y el analgésico como paracetamol. Podríamos haber elegido cualquier año, porque en realidad cualquier año puede servir energía, podría ser el dolor igual, pero dentro de que nosotros elegimos, el paracetamol era lo más adecuado. ¿Por qué utilizamos este fármaco? O sea, ya mis compañeros les hablaron del bromuro, que bloquea los receptores muscarínicos, reduce los espasmos musculares, por lo tanto es eficiente en los dolores tipo cólico que se presentan en este caso. Tiene una rapidez de acción y tiene, aparte de una rapidez de acción, sirve para umbrales de dolor más altos que otro de la misma familia. En la dosis terapéutica generalmente no presenta grandes efectos secundarios, como podemos ver acá abajo, o pueden leer, está la sequedad de boca, la visión borrosa, taquicardia, estreñimiento. Si no hay enfermedad de base, no debería haber alguna contraindicación con este medicamento. Tiene una facilidad de administración, puede ser por vía oral, pero en este caso, como el paciente está con vómito, va a ser intravenosa. Y la disponibilidad en el mercado es generalmente fácil de conseguir y es de un costo relativamente reducido acá por ahí. La conclusión, acá tenemos los 3 medicamentos que les nombré, que el antiespasmódico, el analgésico y el antimético, en la cual aparece la pauta de dosificación de cada uno. Recordemos que no estamos centrando solamente en el dolor, pero los demás son síntomas asociados, no queríamos dejarlos fuera para poder entender el caso total. Por lo tanto, el bromuro tiene una solución inyectable de día 20 miligramos intravenoso, y es para episodios agudos de espasmos musculares y dolor. La duración del tratamiento depende de la necesidad. Se debiera dejar del tratamiento una vez que el paciente deja de sentir los síntomas. A ver, por la atrás. Esta vía endovenosa, vas a utilizar, por ejemplo, el bromuro de iosina, ¿cuánto tiempo? Por lo general, lo que le dimos es que hasta que se acabaran los síntomas, los síntomas del espasmo. En realidad, como hay que ver qué tipo de litiasis es, a qué se debe, por si tiene que entrar a pabellón, es mientras se prepara el paciente para entrar a pabellón o para hacer un tratamiento más largo. Por lo general, lleva distintos tipos de tratamientos según la génesis de la enfermedad. Y muchas veces se ataca solamente la sintomatología, pero no se ataca la génesis. Por lo tanto, la génesis en sí, por lo general, lleva otro tratamiento. Sí, por ejemplo, no todos los pacientes que vienen con cólico biliar o cólico vesicular van a entrar directamente a la... No, de hecho, en estos casos... Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pasar, digamos, de esa solución endovenosa a qué? Ahora, entonces, ahí.
¿Qué características tendrá este tratamiento oral? Dosis, pausa de se administración. maneja la misma dosis, que son de día 20 miligramos, ¿Ya? y son cada, dependiendo, decía, entre 4 a 6 horas por administración. Y eso se puede mantener igual que esta hasta que los síntomas pasen. ¿Ya? Eso sí. Ahora, por 4 a 6 horas es demasiado ¿Corto? Una serie. Sí, porque fíjate, estos son espasmódicos, ¿no? Siempre hay que tener cuidado porque te pueden provocar palpitaciones, taquicardia, todas esas reacciones adversas que están, aunque son más selectivos, digamos, para los receptores que están en el tracto gastrointestinal, suelen también a dosis altas abarcar otros receptores como los del corazón, ¿no? De las glándulas, etc. Ahora, lo que es importante también tomar en consideración lo que decía usted, claro, que también hay tratamientos no farmacológicos con respecto a esto, que también tenemos que mencionar, que son, por ejemplo, beber mucho líquido, comer fruta, alimentos ricos en fibra, no hacer fuerza cuando uno va al baño, y ahí se repite lo mismo. Y finalmente, en el caso grave, como dice acá, que es una obstrucción biliar o una colecitis aguda o complicaciones, se tiene que llevar al especialista o al médico, por lo general la resolución quirúrgica. A ver, según la fisiopatología y la fisiología, hablaba de que la contracción de la vesícula se debe a la colecistocina. ¿Y por qué usas un anticolinérgico? ¿Por qué estamos usando un anticolinérgico si es la colecistocina la que produce la contracción? Utiliza bloqueo de los acetilcolinas que actúan de forma directa en el músculo para evitar que justamente exista esa contracción. También estás usando para la acetilcolina, pero la contracción, según lo que han explicado, está dado por la colecistocina. Que se podría atacar por ese lado, pero va a dirigir hacia el músculo liso, pero si lo que atacamos nosotros después es como La colecistocina va también al músculo, ¿no? dice que se podría haber atacado más arriba. ¿Habrá algún fármaco que va a bloquear la colecistocina? No hay, ¿no? Creo que no. ¿Y qué papel juega entonces la acetilcolina aquí para bloquearla? La acetilcolina La acetilcolina es un neurotransmisor que va a actuar contrayendo. O sea, lo normal es que la acetilcolina mande la señal para que contraiga el músculo liso. Entonces, con este fármaco que estamos dando prácticamente inhibir la acetilcolina para que no haya esa contracción y se relaje el músculo liso. Entonces, la contracción de la vesícula no está solamente determinada por la colecistocina. Principalmente es la acetilcolina, y es la acetilcolina de dos partes. Una es del parasimpático, o sea, el parasimpático que actúa contrayendo la vesícula durante los procesos digestivos, ¿verdad? Pero mantiene además la contracción. Y otra es la del propio plexo mientérico, porque el plexo mientérico está pues distribuido por todo el sistema digestivo, ¿no? El músculo liso. Y por eso es que es un anticolinérgico y un antagonista de la acetilcolina es el indicado, ¿no? Porque va a evitar que se mantenga la contracción y va a relajar a la musculatura de la vesícula. ¿Por qué? A ver, aunque los AINES pueden ser coadyuvantes y también se puede usar un AINE, ¿por qué no se usará solo un AINE? Porque no evitaríamos la contracción, solamente el dolor. ¿Ya? Pero si bloqueamos el dolor, ya aunque se contraiga. Es que ahí dependería del caso, porque cuando es muy
casos muy agudos, se podría decir, fuertes, ni siquiera el aire podría, ahí tenemos que pasar a la tramador, por ejemplo. Claro, pero en este caso los AINES lo que hacen es actuar sobre las ciclooxigenasas, ¿no? En el tejido. Y aquí el principal problema en el dolor tipo cólico, el principal problema radica en la contracción. En realidad la contracción es tan fuerte durante estos procesos que lo que hace es producir mecanismos de isquemia, desencadena isquemia en el músculo liso, ¿verdad? Y esa isquemia es la que va a producir el dolor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Más que bloquear el dolor, relajar a la musculatura lisa. Por eso, entonces, nuestro objetivo tiene que ser, el objetivo de estos casos, el objetivo terapéutico, es disminuir el dolor, pero a través de provocando una distensión, evitando el espasmo. Si se evita el espasmo, vamos a producir el alivio del dolor. Entonces, el objetivo terapéutico tenemos que tener claro ese mecanismo de acción que se está desencadenando, produciendo el dolor. ¿Ya? En todos los dolores crónicos, que es así, ¿no? Desde luego también hay daño en el tejido, etc. Por eso ayudan los AINES. Pero el principal objetivo tendría que ser relajar, distender. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? Sí. Ya estamos fuera de hora. Sí.